Continuando con nuestro proyecto DAX, vamos a crear algunas medidas básicas para nuestro proyecto. Ya tenemos aquí todas nuestras tablas importadas. Vamos a crear unas medidas básicas para iniciar la clase. Venimos aquí en las facturas de ventas. Vamos a hacer un clic sobre ello y vamos a crear nuestra primera medida de este proyecto. Hacemos un clic derecho sobre esa tabla, factura de ventas, y vamos a crear una nueva medida. Hacemos un clic en nueva medida y nos aparece aquí, muy parecido en Excel, una barra de fórmula donde nosotros vamos a crear nuestra medida. El nombre de nuestra medida va a ser cantidad de ventas. Este va a ser el nombre de nuestra medida, cantidad de ventas. La cantidad de ventas va a ser igual a la suma. Utilizamos la función sum, que lo tenemos aquí en inglés, y vamos a utilizar el campo, en este caso, que lo tenemos aquí, la cantidad de ventas, que lo tenemos en inglés. Vamos a digitar las iniciales de la tabla, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí la tabla y entre corchetes tenemos el campo de cada columna de la tabla. En este caso nosotros vamos a seleccionar aquí la cantidad de ventas. Hacemos doble clic y ya tenemos. Entonces cerramos paréntesis. Esto es una pequeña fórmula de la función DAX aquí en Power BI, ¿no? Donde nosotros estamos calculando la suma de la cantidad de ventas. Presionamos Enter y se ejecuta nuestra medida. Aquí en la tabla tenemos aquí con el icono que lo representa, ¿no?, de una calculadora y el nombre de cantidad de ventas. Vamos a generar una nueva medida. De la misma manera hacemos un clic derecho sobre la tabla y nueva medida. Aquí vamos a asignarle el nombre de la medida. Se llamará cantidad de devoluciones. La cantidad de devoluciones va a ser igual a la suma, ¿no?, y digitamos las iniciales de la tabla, ¿no? Aquí tenemos las facturas de las ventas y vamos a utilizar en este caso la cantidad de devoluciones, que lo tenemos aquí. Cantidad de devoluciones. Doble clic sobre ello. Entonces va a calcular la cantidad de devoluciones. Presionamos Enter para ejecutar la medida o para calcular la medida. Aquí tenemos entonces las dos medidas que hemos creado. Vamos a crear una medida más. Hacemos un clic derecho sobre la tabla, factura de ventas, y creamos una nueva medida. En este caso vamos a asignarle el nombre de la medida, cantidad total. La cantidad total, para evitar estar nuevamente sumando, vamos a hacer uso de las medidas que hemos creado anteriormente, ¿no? Simplemente vamos a escribir las iniciales, la cantidad de ventas menos la cantidad de devoluciones, ¿no? Esas medidas hemos creado anteriormente. Esa medida encierra una suma de la cantidad de ventas y la suma de devoluciones. Como ya lo hemos creado y para evitar estar nuevamente sumando, simplemente hacemos uso de estos cálculos. La cantidad total va a ser igual a la cantidad de ventas menos la cantidad de devoluciones. Presionamos Enter y ya tenemos nuestra cantidad total. Vamos a mostrar el cálculo que hemos realizado y para ello vamos a insertar en nuestra hoja de reporte una tabla. Hacemos clic aquí en la tabla, en el icono de tabla, para que se pueda insertar en nuestra hoja de reporte. Ya tenemos aquí nuestra hoja de reporte, nuestra tabla en la hoja de reporte, y vamos a asignarle lo siguiente. Venimos aquí en producto de categoría, en la dimensión de producto de categoría, y vamos a seleccionar en este caso
el campo producto de categoría. Marcamos y aquí tenemos las categorías de los productos. Y vamos a marcar aquí la cantidad de ventas, son las medidas que hemos creado, la cantidad de devoluciones y la cantidad total. Ampliamos aquí el tamaño de nuestra tabla para que se visualice toda la información. Entonces, en la cantidad de ventas va a sumar a todos los productos que están dentro de la categoría audio y nos da la suma, ¿no? Es el cálculo que nosotros hemos realizado. Lo mismo va a pasar con cada una de las categorías que tenemos, ¿no? Dentro de cada categoría tenemos muchos productos y estamos calculando la suma. Al final de todo eso también está calculando la suma de todas las categorías. Lo mismo tenemos aquí con la suma de devoluciones. Por ejemplo, aquí en audio tenemos la suma de todos los productos de audio que se han devuelto. Y en total, o la cantidad total que tenemos viene a ser la diferencia de la cantidad de ventas menos la cantidad de devoluciones. Y obtenemos la cantidad total. Para poder organizar mejor nuestro proyecto DAX, vamos a crear una tabla donde nosotros vamos a almacenar todas nuestras medidas. En este caso, ustedes ven que todas nuestras medidas que hemos creado recientemente lo tenemos en la tabla factura de ventas. Vamos a mover estas medidas creadas a una nueva tabla, pero vamos a crear una tabla exclusivamente para ello. Venimos aquí a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio ustedes tienen aquí este botón Enter Data. Vamos a hacer un clic sobre ello. Vamos a crear una nueva tabla. Y aquí tenemos para asignarle el nombre. Vamos a asignarle el nombre medidas, ya que aquí vamos a almacenar todas las medidas. Y vamos a agregarle la medida DAX. Hacemos clic en este botón amarillo, cargar. Y tenemos aquí nuestras medidas DAX. Si desplegamos, por defecto tenemos una columna o un campo vacío que podemos eliminarlo. Posteriormente vamos a eliminar esta columna 1, pero antes de eliminarlo vamos a mover esas medidas que hemos creado y lo vamos a almacenar dentro de esa tabla. Para ello vamos a dirigirnos directamente a nuestro modelado de datos o al botón relaciones, hacemos un clic sobre ello. Y aquí tenemos nuestra tabla o nuestra medida DAX, ¿no? La tabla que hemos creado recientemente que va a almacenar todas las medidas que nosotros vamos a crear para este proyecto. Y las medidas que tenemos están almacenadas aquí, en la tabla factura de ventas. Para moverlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la tabla, hacemos un clic derecho sobre esta tabla, factura de ventas, que contiene nuestras medidas creadas. Y vamos a seleccionar las medidas, seleccionar medidas. Hacemos un clic y ya seleccionó las medidas. También ustedes tienen aquí en los campos seleccionado las medidas. Y vamos a llevarlo con un clic de arrastre, esas medidas que están seleccionadas, con un clic de arrastre lo vamos a llevarlo y lo vamos a soltarlo sobre la carpeta medida DAX, ¿no? En la carpeta que hemos creado que va a almacenar todas las medidas. Este es el procedimiento para que ustedes puedan mover las medidas. Si desplegamos, ya contamos aquí con las medidas que hemos creado recientemente en la tabla factura de ventas. Y aquí también pueden observarlo en el modelado de datos, que por cierto está muy aparte del modelado de datos que tenemos, que están relacionados entre ellos. Si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, columna 1, vamos a hacer un clic derecho sobre ello y vamos a seleccionar aquí eliminar, ¿no? Delete. Vamos a eliminarlo aquí del modelado, delete también. Y ya podemos observar aquí en nuestra tabla que ya no está la columna 1.
Aquí tenemos la medida DAX, entonces igualmente tenemos solamente las 3 medidas. Por la cantidad de medidas que ustedes pueden crear, pueden también crear carpetas dentro de la medida DAX que va a agrupar ciertos bloques. Se lo recomienda para que ustedes puedan mantener un orden. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí cantidad de ventas. Aquí en cantidad de ventas, al lado derecho les sale propiedades. Aquí tenemos el nombre, ¿no? Ustedes pueden agregar una breve descripción de qué trata este cálculo o esta medida. Y aquí ustedes pueden agregar el nombre de la carpeta que va a almacenar esta medida, que va a estar dentro de la tabla medidas DAX. Por ejemplo, vamos a agregarlo aquí en básicas. Por ejemplo, lo agregamos aquí una carpeta que va a almacenar la cantidad de ventas. Vamos a copiarlo de todas maneras para agregar también a otras medidas que nosotros consideramos que debería estar en este folder. Al hacer clic en cualquier otro cuadro, observen, dentro de la tabla medidas aparece un folder o una carpeta que contiene la medida cantidad de ventas. Podríamos hacer nuevamente lo mismo, seleccionamos la medida y aquí en Display Folder vamos a agregar el mismo nombre. Lo mismo con cantidad total. Después de agregar el nombre, hacen un clic en cualquier otro cuadro y va a contener, ¿no? Ahora sí, el folder o la carpeta contiene las 3 medidas que hemos creado recientemente.